Bienvenido una vez más a Entrevistas Constructivas. Es un placer presentarte hoy a Daniel Echeverría, 20 años de trayectoria en el mundo de los proyectos, ingeniero de caminos, project manager, consultor y formador. Hablaremos sobre dirección de proyectos e indagaremos un poquito en los riesgos y la implantación de una PMO. Y al final, espero que nos hable un poquito sobre sus formaciones online y el simulador de preguntas para la certificación PMP. Sin más, que disfrutes la entrevista. Hola Daniel, muchísimas gracias por atenderme la entrevista y por estar aquí conmigo charlando sobre dirección de proyectos y project management. Bueno, cuéntame un poquito a qué te dedicas y cómo es tu día a día. Bueno, pues en primer lugar quería agradecerte pues la oportunidad de poder conversar contigo sobre temas que realmente me apasionan y con los que llevo pues mucho tiempo ya trabajando. Bueno, me llamo Daniel Echeverría, efectivamente, soy ingeniero de caminos y los últimos 15 años pues sobre todo me he dedicado a la formación y consultoría, tratando de que la disciplina de la gestión de proyectos no solo sea una teoría, sino que sea también una práctica, ¿no? Entonces, pues comercializando cursos online, simuladores de preparación de examen PMP y luego también ahora mismo colaboro con el Servicio de Transportes del Gobierno de Navarra implantando la estrategia logística y de transporte. Bueno, completito. Tienes un día a día intenso, me imagino. Sí, así es. Bueno, Daniel, ¿qué es un proyecto? Bueno, es una pregunta fácil y difícil. Si hacemos caso a lo que nos dice PMBOK, que es un esfuerzo temporal, con inicio y fin, y resultado único. Y entonces esto es, digamos, la definición oficial. Y yo lo que pasa es que sí que me gustaría resaltar el aspecto que dice que es un resultado único, ¿no? Porque da todo el sentido a la gestión de proyectos. Una gestión de operaciones, hay procesos bajo control, muy establecidos, con pocas incertidumbres, y realmente cuando nos encargan algo que es nuevo, que es la primera vez que lo hacemos, que la primera vez que lo hacemos con esas personas, en ese país, con esa tecnología, con esos proveedores, con otro equipo, entonces estamos haciendo algo único, ¿no? Y eso genera muchas incertidumbres, muchos riesgos y muchas oportunidades, y eso es lo que caracteriza un proyecto, ¿no? Yo creo que eso es lo apasionante y sufrido de esta profesión. Bueno, y después de todo eso, ¿cómo podemos tener una visión global de lo que es un proyecto y las cosas que hay que hacer para conseguir ese objetivo? Bueno, yo creo que todos los estándares que hay ahora mismo a nivel internacional, al final, tienden a plantear los mismos planteamientos, tienen los mismos planteamientos, ¿no? Tanto PM2, ahora mismo en la Unión Europea, PRINCE2, el ISO 20500 en Project Management, el PMBOK del Project Management Institute. Al final, lo que nos dicen es algo que es importante, ¿no? Que es que tenemos que tener una visión integral, ¿no? Y que cuando alguien piensa en gestión de proyectos tiende a pensar en un cronograma y en no gastar más de la cuenta, pues está teniendo una visión muy, digamos, estrecha de lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Por eso todos esos estándares nos hablan de la importancia de definir bien el alcance, de los interesados, de las comunicaciones, de la motivación del equipo, de tratar a los proveedores como gente del equipo, de analizar los riesgos y oportunidades, o sea que es una visión mucho más amplia, ¿no? Yo siempre comparo el director de proyectos con el director de orquesta, ¿no? Que tiene que no solo ver que funciona bien los violines, los coros, los instrumentos de cuerda, la solista que está en ese momento cantando, sino que todo tiene que sonar de forma coordinada y que cada uno entre a su tiempo, ¿no? Y entonces, pues la gestión de proyectos igual. Yo diría que el alcance son los coros, las comunicaciones son los instrumentos de cuerda, los interesados son el piano, y todo ello tenemos que intentar que suene de forma coordinada, ¿no? Con lo cual, ese es para mí el gran reto, ¿no? Que no nos dejemos ninguna de las áreas porque todas son relevantes al final. Claro, son todas relevantes, pero ¿cuál dirías que está por encima o con una importancia relevante en base a los resultados que da mejorar las gestiones de ese punto del proyecto? Bueno, yo la verdad es que creo que cada proyecto tiene su reto, ¿no? Entonces, yo he gestionado proyectos en los que la clave era definir bien el alcance y controlar costes,
proyectos en los que a lo mejor pues, el alcance tenía que estar claro, pero era sobre todo importantísimo, ¿no? Esa gestión de interesados. Por ejemplo, cuando vas a implantar una nueva gestión de proyectos en una organización, cuando vas a hacer una fusión de empresas. Entonces, yo creo que todas las áreas son importantes, ¿eh? Eso sí, como he dicho al inicio, ¿no? Y lo vuelvo a recuperar, lo que distingue a la gestión de proyectos respecto a la gestión de operaciones o otro tipo de gestiones generales en empresas es la gran incertidumbre que tenemos, ¿no? Con lo cual, si algo yo diría que no podemos nunca dejar de tener en cuenta es la gestión de riesgos, ¿no? Porque en el momento que identificamos riesgos relacionados con los requisitos, definiremos bien el alcance. Si identificamos riesgos relacionados con cómo llegar a la información a los interesados, pues entonces nos pondremos a gestionar bien los interesados y las comunicaciones, ¿no? O sea que al final yo creo que el núcleo, yo siempre digo que la gestión de proyectos es una gestión de riesgos, y es en lo que sobre todo nos tenemos que centrar, ¿no? Aunque como digo, haya proyectos en los que la clave es el coste, en otros la clave es entregar en plazo y en otros poner a muchas personas de acuerdo, ¿no? Y gestionar bien los interesados. Ahora que comentas sobre los riesgos para mí personalmente y otros compañeros, a mí se me hace un poquito difícil, digamos, aterrizar la gestión de riesgos. O sea, digamos que sabemos que son cosas que pueden suceder o que no pueden suceder, o puede que no sucedan, y que impactarán sobre los objetivos del proyecto. ¿Cuál sería la clave desde tu punto de vista para esa gestión de riesgos y para, digamos, para organizar las ideas en mi cabeza, en la cabeza de otras personas que no tenemos tan claro? Sí, muy bien. Yo creo que es verdad que la definición esa de riesgo, ¿no? Evento incierto que de materializarse podrá impactar positiva o negativamente en los objetivos del proyecto, pues efectivamente es otra definición, pero yo siempre utilizo también un símil que me parece que es relevante, ¿no? Y es que al final nuestro plan de dirección de proyectos, o nuestro plan, el plan que hagamos para dirigir nuestro proyecto, va a estar compuesto de datos que vamos a coger de otros proyectos, de nuestra experiencia y de hipótesis. Estamos suponiendo que vamos a medir un requisito de esta manera, estamos suponiendo que esta persona va a entender cómo queremos que sea el proyecto, estamos suponiendo que el proveedor nos va a dar lo que estamos esperando, estamos suponiendo que nos va a costar desarrollar un determinado software pues una duración determinada. Estamos continuamente dando por supuestas cosas. Y entonces, cada vez que suponemos algo, cada vez que establecemos una hipótesis, estamos, digamos, incurriendo en un riesgo, ¿no? Porque detrás de toda hipótesis está el riesgo de que no se cumpla, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando vamos a hacer el plan de proyectos, nos dice, voy a suponer que voy a tener 2 ingenieros que, entonces ya señal de alarma, supongo que voy a tener 2 ingenieros, luego existe el riesgo de que a lo mejor al final solo me faciliten uno, ¿no? O estoy suponiendo que voy a poder aprovechar esta parte del desarrollo tecnológico del último proyecto, pero claro, al suponerlo, existe el riesgo de que al final no podamos aprovechar ese diseño, ¿no? Y entonces nos puede costar más tiempo o más plazo. Entonces yo siempre asocio los riesgos con lo que damos por supuesto. Y bueno, por no extenderme, pero sí que me gustaría también utilizar un símil que utilizamos también, ¿no? en nuestras formaciones, que es el símil de las luces largas y luces cortas del coche. Nosotros cuando vamos de noche utilizamos luces cortas para fijarnos lo que va a llegar en las próximas 100 metros, ¿no? Que eso es lo que nos estamos concentrando, por ejemplo, cuando hacemos reuniones de seguimiento para repartir el trabajo de una semana o 2 semanas. Pero cuando vamos en un coche, de vez en cuando subimos las luces largas, ¿no? ¿Para qué? Para ver y fijarnos que 300 metros más adelante hay un cruce, que 300 metros más adelante parece que se mueve algo en el arcén, y de alguna forma nosotros tenemos que, como project managers, conjugar el corto plazo con el largo, ¿no? Lo que ahora mismo hay que ir repartiendo con lo que nos va a venir. Con lo cual, pues para mí eso es, ¿no? La gestión de riesgos es, por una parte, cuando miremos hacia adelante con esas luces largas, decir, ¿lo tengo todo atado? ¿Todo lo que yo he dado por supuesto va a ser así? ¿O todavía hay cosas que no están del todo cerradas? Bueno, pues todo eso que no esté cerrado, todo eso que esté dando por supuesto, todo eso que yo asuma que va a ser así, pues
de momento, y salvo que nadie le demuestre lo contrario, existe el riesgo de que no ocurra, que nos equivoquemos. Entonces hay que tener previsto algo al respecto. Entonces tenemos riesgos en todo lo que hacemos. Desde el momento uno, porque en un proyecto siempre estamos, cuando empiezas a planificar, siempre estás incurriendo en un riesgo de equivocarte o de... Así que están a la orden del día los riesgos. Claro, claro, es que dicen que los barcos cuando están en alta mar tienen el riesgo de hundirse, pero los barcos no están hechos para estar en puertos, ¿no? Entonces, porque hay que no se hunden. Efectivamente, nuestros proyectos, por la propia definición que hemos dicho, ¿no? Es un producto único, que es la primera vez que lo vamos a hacer con esa tecnología, con ese equipo, en ese país, con esa legislación, con esos proveedores, pues es que va a haber incertidumbres, pero también oportunidades, es decir, que en los riesgos los asociamos a algo negativo, probablemente por digamos, nuestro origen animal, que estamos genéticamente preparados para identificar amenazas, pero también hay oportunidades, ¿no? Es decir, que todo riesgo le podemos dar la vuelta, ¿no? Y ver oportunidades. Pero tienes razón, es decir, que lo que nos hace que la gestión de proyectos sea una disciplina apasionante y, como digo yo siempre, sufrida, pues es que efectivamente empezamos una singladura con un barco, con un equipo, con una tecnología en un mar que no sabemos lo que nos va a esperar y que, bueno, podemos tener imprevistos y que, bueno, lo cual no quiere decir que salgamos a la mar así, digamos, a ojos cerrados y sin haber preparado el viaje, ¿no? Pero yo creo que tenemos que convivir con esas incertidumbres y tratarlas de forma proactiva. Claro, ¿y cómo gestionas los riesgos cuando se da un riesgo a lo mejor que no tienes contemplado o que no se ha hecho una gestión de riesgos eficiente? Pasa algo y tienes que implementar una respuesta. Bueno, tienes que implementar una respuesta, pero que no tenías planificada, entonces se convierten en unas urgencias. Ajá. ¿Cómo haces una gestión de crisis de ese tipo? Bueno, pues es que dependerá tanto de la crisis y del impacto, ¿no? que pueda tener, ¿no? Porque puede ser un imprevisto menor o una funcionalidad que resulta que apareció a última hora, o un problema de calidad, o un proveedor que nos pueda fallar. Pero bueno, yo creo que bueno, lo que tenemos que intentar, desde luego, como project managers, es que no ocurra, ¿no? Es decir, que va a haber riesgos desconocidos que se van a materializar, pero nuestro esfuerzo tiene que ser que hagamos todo lo posible porque esos riesgos sean, digamos, ponerlos en negro sobre blanco, ¿no? Claro, yo cuando en las formaciones solemos decir, ¿no? Pues ¿cuál es la diferencia entre un riesgo conocido y desconocido, ¿no? Y entonces, pues dices, el conocido, el que con los conocimientos, la información que tienes, puedes identificar. Y el desconocido es el que, bueno, pues con la información y los conocimientos que tienes, pues ahora mismo no serías capaz de identificar, ¿no? Y claro, yo siempre digo que esa es la teoría, pero a veces hay personas que dicen, es que yo he tenido un montón de riesgos desconocidos, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿no será que no le has dedicado mucho tiempo a hacerlos conocidos? Porque ante tu pregunta primera dices, ¿qué hago yo si me aparece un riesgo desconocido? Pues lo primero, anotarlo en el registro de riesgos para que al próximo compañero no le ocurra. Y entonces ya no sea un riesgo desconocido, sino que sea un riesgo conocido. Claro. Y desde luego, bueno, pues de las crisis, pues ya como decimos, ¿no? Dependerá de si es una crisis realmente gorda, con un gran impacto o menor, ¿no? Pero vamos, no es difícil dar pautas sobre eso, salvo la que digo, ¿no? Tendríamos mantener la calma, anotar ese imprevisto, ver cuál ha sido la causa raíz, por qué se nos ha escapado, por qué ha ocurrido, para que desde luego la medida que tomemos nos resuelva el problema en este proyecto y en otros que tengamos en el futuro. Por ejemplo, la industria de la construcción no está como muy consciente de lo que es el project management, de lo que son toda esta gestión de todos estos procesos del PMBOK, Prince2. ¿Cómo se puede poner esto en valor? Sobre todo hablando de riesgos en la construcción, porque los riesgos en la construcción se entienden siempre como algo de temas de seguridad y salud. Pero cuando tú hablas con alguien de riesgos, nunca piensa esto. ¿Cómo podemos poner esto en valor y encima de la mesa de una reunión de una obra?
Bueno, yo creo que, bueno, digamos que siempre se ha dicho, ¿no?, que la construcción sigue siendo un sector poco industrializado, ¿no? Y también es verdad que es por de propia definición es poco industrializable, ¿no? O sea, o es menos industrializable, ¿no? No es lo mismo fabricar un coche que construir una carretera, precisamente por eso, ¿no? Porque todos los proyectos de construcción son proyectos, ¿eh? Y tienen sus incertidumbres. Pero yo creo que yo las que llevo eso, ¿no? 15 años, ¿no? Yo ya no sé, son 15, 20, porque como soy muy mayor, pues ya pierdo la cuenta. Pero que he dado formación a ingenieros industriales, gente de marketing, gente de recursos humanos, ingenieros de caminos, arquitectos, y mi experiencia cuando das esta formación precisamente al mundo de la construcción, lo que vienen a decir es, bueno, si esto es lo que nosotros ya hacemos, ¿no? Esto a lo mejor no nos enseña a nosotros nada, si el mundo de la construcción ha estado toda la vida, ¿no?, gestionando proyectos, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un sector que, como todos, puede mejorar, ¿eh? Podemos mejorar, porque desde luego la experiencia nos dice que las obras, salvo que haya inauguraciones, no se entregan en plazo, y bueno, y suele haber problemas de sobrecostes y suele haber problemas de calidad, y entonces, bueno, yo sí que, por ejemplo, suelo hacer mucho hincapié cuando veo digamos, recelos, y vuelvo a retomar, ¿no?, el concepto de riesgos, ¿no? Cuando digo, vamos a ver, vais a empezar esta obra, ¿no? ¿Y qué cosas tenéis ahora mismo sin atar? Desde la meteorología hasta los proveedores, hasta si va a haber un cambio legislativo, si hay un permiso ambiental que tenéis pendiente de... Es decir, que esa es una forma de entrar, yo creo, a cualquiera de los sectores, ¿no? Pero vamos, yo desde luego llevo casi, no sé, en España 4 o 5 años dando formación específica a colegios de ingenieros y de arquitectos, y yo creo que es algo que empiezan a verlo como algo que sí, que dicen, bueno, esto es lo que hayamos hecho siempre, pero de forma estructurada, ¿no? O sea, que el PMBOK lo ven como algo, como sentido común estructurado, ¿no? Pues apliquemos el sentido común. Sí, a mí me pasó mucho cuando empecé a estudiar el PMBOK y a interesarme por todas estas técnicas de Project Management, decía, hombre, pero si esto yo ya lo hago, pero no lo Sí. llamo así. Ese es. Pero sí me sirvió mucho para ordenar todas las ideas en mi cabeza y descubrir otras muchas nuevas, porque Claro, eso evidentemente es. no son todo, cuando tú lees el PMBOK hay muchas cosas que no tenías ni idea de que eso existía. Claro, Y me claro. sirvió mucho para poner todo en orden, todo, para darle un sentido completo al proyecto. Eso es, ¿no? Porque también es verdad que, por ejemplo, cosas que suelen llamar la atención digamos, al sector de la construcción, ¿no? Estamos muy acostumbrados al triángulo de hierro, ¿no? Plazo, coste, calidad, ¿no? Plazo, coste, alcance, ¿no? Pero nos olvidamos de comunicaciones, gestión de interesados y, por supuesto, la gestión de riesgos y temas de motivación. Entonces, yo creo que eso son áreas que, por ejemplo, cuando damos esa formación al mundo de la construcción, son las que más les suele gustar, ¿no? Porque dicen, anda, mira, esto es lo que no teníamos a lo mejor tan fresco, ¿no? Esto de definir las necesidades de comunicación de alguien, asegurarme que mediante el feedback que me entienden, motivar el equipo, hacer team building. Me dicen, bueno, pues eso es algo como que les llama la atención y con lo que, bueno, pues que le prestan mucho interés, ¿no? Está muy bien completar lo que falta a partir del triángulo de hierro, completar con las otras áreas. Efectivamente. Muy bien, subiendo un poquito en el escalón de la gestión de proyectos, ¿cuál dirías que es el valor más destacable de implantar una PMO? Bueno, la verdad es que las oficinas de dirección de proyecto hay tantas como personas y como empresas y como necesidades, ¿no? O sea que yo he conocido PMOs que eran una persona y PMOs que eran departamentos con muchas personas, ¿no? Entonces, el valor de la PMO dependerá de cada empresa, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, tiene muchos proyectos y lo gestiona bien, pero bueno, lo que quiere es normalizar reportes o quiere normalizar la gestión de riesgos o quiere, bueno, pues puede dar un aporte hacia lo que es la buena práctica, ¿no?, en la gestión de proyectos. Pero si la oficina de proyectos, por ejemplo, se enfoca más a, como las he conocido, ¿no?, a un cambio en la organización, ¿no?, es decir, mira, estamos con esta forma de trabajar y queremos pasar a otra, ¿no?, pues la oficina de proyectos suele tener
pues un gran valor, ¿no? Porque todo cambio implicará muchos proyectos que hay que gestionar coordinadamente. Y luego otro tipo que a mí la verdad es que yo creo que para empresas grandes es la que, bueno, pues aporta muchísimo valor, es la oficina de proyectos estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuántas empresas definen su estrategia para los próximos años, hacen unos documentos estupendos que al final acaban en la estantería de esas empresas, ¿no? En la oficina de la dirección general, ¿no? Y se quedan ahí, ¿no? En nada, ¿no? Porque lo que ha fallado ha sido la ejecución de la estrategia, ¿no? Pues para mí yo creo que la oficina de proyectos cada vez tendrá más ese valor, ¿no? El de que cuando se define una estrategia se desplieguen en una cartera de programas y de proyectos, de acciones concretas, y que la PMO haga de link entre la alta dirección y los gestores de proyectos, ¿no? De tal manera que logremos que como cada uno de esos proyectos logra sus objetivos, cada vez que un proyecto cumpla esos objetivos, daremos un paso más para llegar a esa visión, ¿no? que ha planteado la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito lo que me has tu pregunta, yo creo que los valores son, digamos, si miramos hacia abajo, el que haya mejores prácticas, cada vez se gestionen mejor los proyectos de una forma que se recojan, por ejemplo, gestión del conocimiento, ¿no? Que no nos dejemos, que cometamos nuevos y más apasionantes errores, pero no los mismos que los del proyecto anterior. Pues yo creo que esa visión hacia abajo es importante, pero desde luego la otra, hacia arriba, hacia la alta dirección, ¿no? Que esa estrategia realmente se ejecute y tenga éxito, yo creo que también es otro de los grandes valores, ¿no? de las oficinas de dirección de proyectos. O sea, digamos que una oficina de proyectos sería incluir un escalón intermedio entre la alta dirección y los mandos medios, que seríamos, digamos, jefes de obra, project managers. Sería una inclusión ahí de la PMO. Entonces, ¿cómo llega esto a, digamos, a pie de obra en el caso de la construcción? ¿Cómo se filtran esos conocimientos, ese saber hacer, ese mejoramiento de procesos? ¿Cómo puede filtrarse para abajo? Bueno, la verdad es que como es una pregunta difícil, porque yo creo que dependerá mucho bueno, pues claro, de cómo sea la empresa, de cuál sea el estado, ¿no? real de la empresa, ¿no? Hay empresas que tienen, por ejemplo, una gestión de proyectos ya muy madura, ¿no? Con lo cual, pues el valor de la oficina de proyectos va a ser, oye, mira, hacer el aseguramiento de la calidad, ¿no? Aseguramiento de los procesos, ¿no? Que se están haciendo las cosas de acuerdo a lo establecido. Pero si el grupo de proyectos de construcción que se están llevando a cabo, pues es en una empresa con muy poca madurez en gestión de proyectos o con distintas formas de hacerlo, pues entonces requerirá una labor mucho más directiva, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, en el mundo desde luego de la construcción, donde yo creo que PMBOK es plenamente adaptable y yo creo que, por ejemplo, si fuera un gestor de proyectos que entrara en una empresa de construcción, lo primero que me encantaría ver sería eso, ¿no? Decir, oye, ¿cuál es el proceso de gestión de este proyecto desde que iniciamos hasta que acabamos, ¿no? Oye, ¿cuáles son las plantillas o cuál es vuestra forma, ¿no? de gestionar las reuniones, ¿no? O cuál es tenéis un plan de comunicación dentro de la empresa. Entonces, yo creo que todo eso que esté definido a mí me ayudaría, ¿no? Porque muchas veces, yo no sé tu experiencia, pero la mía es, en las empresas que he podido trabajar, es que cuando tú entras, o lo que me han contado también a mí y otros compañeros, que bueno, entré en la empresa y hubo una persona, yo le pregunté por procesos, ¿no? Pues para ver cómo se trabajaba y me dijeron, no están escritos. Yo te cuento un poquito cómo hacemos las cosas, y luego, pues bueno, ya irás viendo, ¿no? Y yo te iré contando, ¿no? Pero fíjate qué importante sería que tuviéramos una especie como de manual de entrada, ¿no? Manual de cómo vas a gestionar tú los proyectos en esta organización, aunque luego, bueno, pues tú aportes mejoras y otras formas y tu propia visión, ¿no? Claro, sería importantísimo. Yo realmente no me lo he encontrado. No me he encontrado nunca un manual de empresa, digamos, un manual de operaciones, un manual de esto lo hacemos así. Y léetelo. Sí que en la primera empresa donde trabajé sí que había unos procedimientos escritos con el fin de que cuando llegue alguien nuevo, toma, aquí tienes esto. Sí tenían esa gestión y después de ahí no me he vuelto a encontrar, nada de eso. Pero sí es bien importante.
¿Y esta gestión de oficina de proyectos es para todas las empresas? ¿O hay empresas, porque ahora mismo está un poquito de moda hablar sobre la PMO, o sea, es un término Mm. que se ha lanzado en las redes sociales, en foros de gestión de proyectos. ¿Esto realmente es para todas las empresas y todo el mundo? Bueno, ahora hay dos cosas de moda, ¿no? Gestionar proyectos de forma ágil y tener una PMO en mi casa, ¿no? Son las dos cosas que si uno no hace no está la última, ¿no? Bueno, yo lo que he dicho, yo creo que haya una persona, dos personas, un grupo, un departamento o una unidad que ayude a gestionar los proyectos, como digo, ¿no? Ayudando a los de abajo y también alineándolo con los de arriba, yo creo que serviría para cualquier empresa. Es verdad que, lógicamente, en una empresa de 4 personas, en las que todos se conocen, pues no tendrá tanto sentido una PMO como en una empresa grande, ¿no? Pero yo creo que empresas grandes como las que conocemos de construcción, yo creo que una oficina de dirección de proyectos es clave, ¿no? Para las dos cosas, ¿no? Para dar pautas a los project managers de cómo gestionar los proyectos y darles pautas de los informes y reportes que tienen que llevar a cabo para que luego la alta dirección tome decisiones, y al revés, ¿no? Para que cuando esas decisiones se tomen en la alta dirección, de alguna forma las traslademos a cada caso concreto de los proyectos, ¿no? De una forma coordinada, ¿no? y consistente. Claro, estandarizar la comunicación de arriba a abajo. Eso es, eso es. Eso vale. Entonces yo creo que, bueno, que lo que pasa es que, bueno, lo que sí suele pasar es que queremos una oficina de proyectos, ¿no? Entonces, ahí mi experiencia es cuando preguntas, ¿y para qué? Bueno, pues para mejorar. Bueno, pues es que si tu problema es la gestión de costes, pues necesitarás una oficina de proyectos determinada. Si tu problema es que tienes muchos pequeños proyectos que los llevan diferentes personas y que no te llega la información de cómo están realmente, pues a lo mejor necesitas que la PMO haga otra cosa, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que quiere una PMO, lo primero que tenemos que preguntarle es cuál es tu problema, ¿eh? ¿Qué problema quieres resolver? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Para qué quieres una PMO? Y en función de ello puede ser desde 5 plantillas y una persona intentando que se cumplan hasta realmente pues, un departamento o algo mucho más complejo, ¿no? Muy bien, muy interesante. Vamos a cambiar un poquito de tema, Daniel. Actualmente hay una industria que es emergente, que es el mundo online. Aquí estamos haciendo una entrevista para que se va a publicar online. Hoy en día, Internet y las nuevas tecnologías nos han traído un cambio del paradigma de cómo se hacen los negocios y cómo se pueden hacer otro tipo de cosas. Tú tienes una escuela de dirección de proyectos en la que impartís cursos online y también tienes un simulador de preguntas. ¿Cómo fueron los inicios y cómo fue esta idea para publicarla en el mundo online? Bueno, pues la verdad es que lo recordaba hace poco y la verdad es que fue un poco, todo fue muy intuitivo, ¿no? Porque casi en el 2008, cuando me creé mi primer perfil de LinkedIn, pues casi lo hice porque y me lo creé y lo dejé ahí abandonado, ¿no? Pero luego cuando ya me decidí en serio, ¿no? A hacer formación y consultoría, sí que en primer lugar vi lo que hacían otros, ¿no? Lo que estaban haciendo en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y veía pues que había, por ejemplo, todo aquel que daba, digamos que había, por ejemplo, pocos simuladores, ¿no? De hecho, en español había 2. Y empecé a trabajar en ello, ¿no? Y al principio, pues de una forma un poco tímida, con pocas preguntas, y bueno, hasta que ahora mismo pues, es uno de los simuladores más vendidos y bueno, pues que tiene 4.000 preguntas y con muchas funcionalidades. Y fue algo que casi lo hice para probar, fue un prueba y error, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues la formación online pues surgió un poco también casi por necesidad, porque leía cuando comprendí, ¿no? El concepto ese de escalable, ¿no? Es decir, yo no soy escalable, es decir, yo no puedo estar en 5 sitios a la vez y no puedo llegar a determinados clientes. Con lo cual, pues las personas que dábamos formación presencial, que dábamos aquí en España, pues los 4 socios de CDP School, pues un día dijimos, oye, es que y cómo nos encantaría poder dar esta formación y llegar con nuestras ideas y con nuestras formas de trabajar a gente que no pueda asistir
a nuestros cursos, que además no tiene tiempo porque en la empresa pues está hasta arriba, y sobre todo pues también que nos gustaría poder dar formación en América Latina, ¿no? Y es lo que hicimos, ¿no? Pues también con un prueba y error y yendo pues poco a poco, ¿no? Con pequeñas pruebas y tal, y hasta que ahora mismo pues ya también, ¿no? Es un curso. Está el online producto, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Porque es una forma de llegar a otra gente que yo no podría dar formación por países como Perú, Colombia, México, Costa Rica, que ahora mismo pues es que pues bueno pues que realmente está aportando mucho valor en nuestros cursos online. Y luego hay otra faceta que me parece que no tenemos que dejarla y que también es importante, es la del marketing, ¿no? Es decir, que si yo siempre he dicho que en otra época pues no hubiera podido hacer ni mucho menos lo que hice, ¿no? Porque tú te das a conocer por LinkedIn, luego te abres tu cuenta de Twitter, luego te abres tu página web, empiezas a hacer tus posts muy tímidamente y luego te das cuenta que empiezas a tener muchas visitas, empiezas a ver que se retuitean tus posts y eso te genera pues muchos contactos, ¿no? Entonces, pues también ese es un mundo que a mí me parece apasionante, ¿no? O sea que yo hace poco veía el dato por ejemplo, de nuestro, ¿no? Del propio simulador, que nos decía, que la información que me transmitía era que el 60%, el 65% creo que es, de las ventas se producen fuera de España. O sea que algo que sería impensable en otro momento, ¿no? Y eso, pues bueno, pues no es el futuro, es el presente. El futuro no sabemos ni cómo será. Seremos ordenadores dando formación, pero desde luego el presente es llegar al último lugar, ¿no? Que podamos llegar con nuestros cursos y bueno, y luego darnos a conocer pues, ¿no? Con una herramienta como la que tú has puesto en marcha, que te felicito, ¿no? Es decir, un lugar de encuentro y un lugar en el que ahora, pues yo el otro día estuve viendo la entrevista al predecesor y me enganchó y realmente me pareció muy interesante. Me alegro mucho. Entonces, y Daniel, ¿hubo alguna, en ese proceso de crecimiento con la escuela online, hubo alguna estrategia o alguna iniciativa que marcó la diferencia hacia un crecimiento más sostenido? Bueno, pues yo creo que fue vamos a ver, lo primero que teníamos claro es que teníamos que tener un buen producto, ¿eh? Es decir, tú puedes tener un buen producto o si tienes un mal producto, perdón, pues podrás darte a conocer, pero en cuanto te empiecen a conocer de verdad, pues ya no habrá estrategia online que sirva, ¿no? Una de las cosas que hemos visto nosotros, por ejemplo, y que es la que realmente nos ha funcionado, es el boca a oreja, ¿no? Es decir, como TripAdvisor. Es decir, ahora pues tú vas tú antes de ir a un sitio y comer, miras qué dicen, ¿no? ¿Qué han dicho otras personas, ¿no? Pues yo creo que la reputación digital para nosotros es fundamental. Entonces yo creo que el boca a oreja empezó a funcionar. Gente que decía, oye, mira, he hecho este curso y me ha servido, o, oye, este simulador me ha venido súper bien porque me ha permitido preparar los días antes del examen, y yo creo que esa ha sido una de las claves, ¿no? Por supuesto también, pues bueno, pues el tener un blog activo, un blog en el que respondes a las dudas de las personas, pues bueno, eso al final hace que vuelques tu experiencia, que vuelques tus reflexiones, que las pongas en contacto en los diferentes grupos de LinkedIn, de Facebook, pues eso al final yo creo que también ha ayudado muchísimo, ¿no? Y yo creo que, bueno, de todas formas, como decimos siempre, ¿no? En el marketing está primero la P de producto, ¿no? Y luego ya estará la D de distribución y la M de marketing, pero tenemos que ofrecer algo de valor, ¿no? Si no hay mucho humo por ahí en la red. Bueno, viniendo al caso, sí quería hacer una reseña sobre el simulador. Mira, casualmente hoy, el día de la entrevista, hace 3 años que aprobé el examen del PMP. Ajá. Y bueno, en parte fue gracias al simulador. Me sirvió muchísimo para establecer los conocimientos y darle forma y terminar de darle forma a todo lo que había estudiado anteriormente. De hecho, en el artículo que tengo para la certificación PMP hablo sobre el simulador y cómo me ayudó, y de verdad fue un grandísimo aporte de valor tener el simulador con tantísimas preguntas y todas además explicadas con su razonamiento y su
su enlace con referencia. su referencia hacia el proceso Eso es. del PMBOK. Que Bueno, pues, es, pues me alegra mucho oírlo porque eso nos anima a seguir mejorando, pero yo como siempre digo a aquellos, ¿no?, que después de aprobar dicen, oye, muchas gracias por tu simulador, digo, oye, el simulador solo ha sido una herramienta para que tú te autoevaluaras, y para que te ayudara a repasar, lo que dice el PMBOK y para contrastar si vas, digamos, comprendiendo los conceptos, pero el simulador sin alguien que estudie, alguien que le dedique tiempo, alguien que tenga ganas de aprender, pues no es más que un conjunto de preguntas, ¿no? Que es verdad que, bueno, que están, como decimos, oye, cada párrafo del PMBOK tiene 2 o 3 preguntas en el simulador, presitucionales, de concepto, pero es verdad que solo es una herramienta, ¿no? Y que si no hay horas de dedicación y no hay disciplina y no planteamos aprobar, por ejemplo, el PMP como un proyecto con su planificación y su plazo, pues entonces, bueno, podemos, dará igual el simulador que tengamos, ¿no? Pero te agradezco muchísimo tus palabras porque, bueno, como digo, nos animan a seguir mejorándolo. sí, yo a todo el mundo cuando converso con alguien que quiere presentarse para el PMP, siempre digo, tienes que ser constante y el simulador. Se lo recomiendo de verdad a todo el mundo. Ese boca y Bueno, oreja pues que comentabas, lo sí, sí, sí. recomiendo a todo el mundo. Pero claro, es para establecer los conocimientos que has adquirido anteriormente. Claro, claro. No con eso vas a llegar al examen y vas a aprobar. Claro, es que hay gente que dice, bueno, y con esto yo puedo, haciendo preguntas, ya voy al examen. O no, 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 tú tienes que leerte el PMBOK o ir a un curso en el que te expliquen los conceptos o coger material, digamos, comprar material que te pueda ayudar a estudiar, y el simulador será algo que te permitirá contrastar. Es decir, que cuando vayas a hacer una pregunta digas, anda, y esta, pues, ¿por qué es? ¿No? Irás al documento de origen y, pues, es por esto, ¿no? O estoy fallando en estas áreas, ¿no? Tengo que mejorar en esto, ¿no? Pero efectivamente es así, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, pues encantado. A mí me sirvió mucho para llegar más tranquilo al examen y ir con la seguridad de que mis conocimientos eran suficientes para el examen. Mm, Y bueno, lo conseguí sacar a la primera. bueno, pues qué bien. Así que me fue muy bien. Gracias, entre otras cosas, por ello. Muy bien. Bueno, Daniel, muchas gracias. Ha sido un placer Bueno, conversar contigo. Ha sido una conversación súper interesante. Me ha encantado. Hemos hablado sobre riesgos, que tenía muchas ganas de conversar sobre los riesgos y, bueno, un poquito sobre la PMO. Y ujú, finalmente, para cerrar con tus formaciones y tu simulador, que estoy ujú, encantado. Bueno, pondré por aquí un enlace para que todo el que vea la entrevista y tenga interés, bueno, pues ujú. va a tener un acceso directo para ello. Muy bien, perfecto. Pues un placer. Y muchas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias por tu labor de difusión, porque esto requiere tiempo y esfuerzo y esto hay muchas ganas, mucha ilusión, mucho trabajo y entonces, pues de verdad que enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias a ti también, Daniel. Y bueno, hablamos en otra ocasión. Muchas gracias por todo. Venga, Hasta luego. un placer. Hasta pronto.